un ejercicio para identificar el multiplicador y poder determinar los niveles de ingreso y de tasa de interés de equilibrio. Vamos a continuar profundizando en el análisis de la efectividad de las medidas que adoptan las autoridades fiscales y monetarias. Y para ello es necesario cuantificar sus efectos, y vamos apuntando desde el inicio hacia eso. Ahora que tenemos más elementos, es posible realizarlo. Y partiendo de uno de los ejemplos que habíamos abordado anteriormente, de una medida de política fiscal de carácter expansivo mediante el ajuste del gasto público. ¿Qué es lo que haría el gobierno si quiere implementar una política fiscal expansiva mediante el gasto público? ¿Cómo sería el ajuste? ¿Cómo sería ese ajuste? ¿Emilio? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, es que estoy entrando tarde. Me estoy preparando. Vaya, ¿no te da pena alguien más? Manfred. O alguien que me pueda decir cómo sería el ajuste en el gasto del gobierno si lo que se pretende es implementar una política fiscal expansiva. La IS se movería, ¿no, licenciada? Pero ¿cuál es la variable? O sea, ¿qué es lo primero que ocurre? ¿Qué hace el gobierno? Porque los movimientos son resultado de ciertas acciones. ¿Cuál sería la acción en este caso? Nilsa. ¿Alguien por ahí? ¿O no se han terminado de conectar? ¿Auri? Auri es de las primeras que se conecta siempre, entonces ella sí está por ahí. Sí, buenas tardes, Lic. Buenas tardes. No sé, por lo que he leído, aumenta la oferta de dinero. Pues estamos hablando, Auri, de política fiscal. Política fiscal. Ay, sí, licenciada. Entonces todavía no he entrado en contexto, licenciada. Bueno, ¿alguien más? ¿Aníbal? Sí, licenciada, aumentaría el gasto del gobierno. Sí, esa es la primera acción. El gobierno decide que va a intervenir en la economía mediante qué instrumento. El gasto del gobierno, lo dice el caso. Gasto público, política fiscal expansiva. Como es una política fiscal expansiva, acá dijimos que iba orientada a una política expansiva. ¿Cuál es el objetivo? Lo hemos visto antes. Exacto. Estimular el producto, ¿verdad? Entonces el sentido es hacia el alza. En el gasto del gobierno se tiene que incrementar para poder perseguir esos objetivos. Estamos hablando de política fiscal expansiva. ¿Qué ocurre luego? ¿Qué ocurre después? ¿Alguien más? ¿Suben los impuestos? No, solo va a utilizar el gasto del gobierno. ¿Aumenta la demanda agregada? Carlos, perdón, repita. ¿Aumenta la demanda agregada y la producción? Sí, bueno, aumenta la demanda agregada. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda agregada? Y aumenta porque es un elemento de la demanda agregada. Ya sabemos que en el mercado de bienes, la demanda agregada se compone del consumo privado, gasto del gobierno e inversión. Entonces, ¿qué ocurre cuando aumenta la demanda agregada? ¿Qué pasa en la gráfica? ¿Sobre qué mercado hay consecuencias? ¿Qué curva se mueve? El consumo. No, el consumo no. ¿La curva IS? Ajá, ¿qué pasaría con la curva IS? Se desplaza para la derecha, si no estoy mal. Sí,
se desplaza hacia la derecha. Eso con motivo de que se incrementó la demanda agregada como consecuencia del aumento en el gasto del gobierno. ¿Qué más ocurre acá? Porque esto ya lo habíamos visto. ¿Qué más ocurre acá? Como la demanda agregada aumenta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el mercado de bienes? Existe un desequilibrio. Ajá, existe un desequilibrio. ¿Qué pasa después? O sea, hay un desequilibrio inicialmente en el mercado de bienes producto de una mayor demanda. ¿Qué pasa después? También aumenta Y, ¿Por qué aumenta Y? porque se aumentó el gasto del Ajá. gobierno con la intención de que se consuma más. Sí, ¿alguien más? ¿Por qué aumenta la producción? Aumentó la demanda agregada. ¿Por qué aumenta la producción? ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda agregada en el mercado de bienes? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen las empresas para poder satisfacer esa demanda? Producen más. Empiezan a producir más, exacto. Producen más, porque recuérdense que venimos partiendo del supuesto de que en el mercado de bienes hay una correspondencia entre la oferta y la demanda. Entonces las empresas empiezan a producir más para satisfacer la demanda de los agentes económicos, porque aumentó la demanda agregada. ¿Sí? Entonces, aumenta la producción, las empresas contratan más mano de obra y consecuentemente aumenta la renta, es decir, Y, ¿verdad? Ya démosle Y' a ese nivel. ¿Qué pasa en ese nivel? Voy a borrar este, mejor les bueno, me borro esta. Ahí está. Bueno, dada una tasa de interés, quedaríamos por aquí, ¿verdad? Más o menos. Porque voy a explicar todos los pasos. A ese punto es al que le vamos a llamar G' sub 0. Entonces las empresas empiezan a producir más, contratan más mano de obra, aumenta la renta. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después en este caso? ¿Qué pasa cuando aumenta la renta? ¿Qué decíamos que pasa en el mercado de dinero? Aumenta la tasa de interés. ¿Pero qué aumenta primero? La demanda de dinero. Sí, o sea, todo esto quiero que en los exámenes tienen que escribir todo el proceso para poder obtener una nota completa. Entonces, empieza a aumentar la demanda de dinero por motivo de transacción, ¿verdad? Porque aumentó la renta. Y sí tiene sentido, ¿verdad? Aumentó la renta porque las empresas contrataron más personal, motivado por el proceso productivo que se incentiva a raíz de una mayor demanda en la economía. Entonces aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción. ¿Qué más pasa? Ahí sí, Aníbal, ahora ¿qué pasa? La demanda es mayor, la oferta en el mercado de dinero está dada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Sí, ¿alguien más por ahí? ¿Sí me están siguiendo todos?
Sí, licenciada. Bueno, sí, ¿qué pasa aquí entonces? Ahora sí, Auri, ya está en contexto. Estoy tratando, Lick, pero aquí estoy poniendo atención. Pensemos en qué pasa en el mercado de dinero. Hay una mayor demanda de dinero porque la oferta está dada. Pensemos en un instrumento financiero. ¿Bajaría la tasa de interés? Tasa de interés. Bajaría la tasa de interés. Bueno, para estar claros en esto, pensemos en un bono, es decir, un instrumento financiero. Pensemos en un bono. ¿Qué pasa con el bono cuando la demanda de dinero aumenta en el mercado de dinero? Hay un exceso de demanda de dinero, un desequilibrio en el mercado de dinero. ¿Qué pasa con ese bono? ¿Qué pasa con la oferta de bonos en la economía? ¿Sí, Emilio? Pierde valor. ¿Qué pasa con la oferta en sí? La oferta va a aumentar, ¿verdad? Aumenta, ¿sí? Aumenta la oferta de bonos. Entonces, ¿qué pasa en el mercado de bonos? Aquí ya pensando en el mercado de bonos. Hay un exceso de oferta de bonos, ¿verdad? En el mercado de bonos. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de oferta con cualquier producto? Bien, aquí es un activo financiero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el precio de este bono? Baja. Disminuye. Disminuye el precio de los bonos. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? Ahora regresemos al mercado de dinero. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Aumenta. Aumenta. Sí, aumenta. Llamémosle R sub 1. ¿Qué más pasa? Disminuye el ingreso. Pues sí, aquí vemos que entonces a medida que la tasa de interés va aumentando, entonces la demanda de dinero va reduciéndose para restablecer el equilibrio, ¿verdad? Pues es decir, que se va corrigiendo ese exceso en el mercado de dinero. Vaya, la tasa de interés, ¿con qué variable dijimos que tiene relación? ¿Con qué otra variable? Con la inversión. ¿Qué pasa entonces con la inversión? Aumentó la tasa de interés. Tendría que reducir, ya no. La inversión tiende a reducirse porque el financiamiento es más caro para las empresas, ¿se recuerdan? Sí me están siguiendo. O sea, el costo de un endeudamiento aumenta para las empresas. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la producción? Disminuye. Disminuye la producción. Llamémosle Y sub 1. ¿Qué notan en este caso? Ya lo habíamos visto de forma superficial anteriormente, pero ¿qué es lo que ven? Hay un efecto negativo sobre la inversión, pero recuérdense de dónde partimos. Una política fiscal expansiva orientada a estimular el producto. ¿Qué estamos viendo entonces? Que esto se conoce en economía como efecto expulsión. Es decir, que al tratar de estimular la producción por el lado del gasto, aumentando el gasto público, hay efectos adversos sobre la inversión. Sí lo ven. Por eso se le conoce como efecto expulsión. ¿Sí lo ven?
¿Por qué es que no se llega? Por eso dibujé este. ¿Por qué no se llega hasta y' sub 0, sino solo hasta y sub 1? ¿Por qué creen? Por lo que usted habló, licenciada, de la inversión. Exacto, porque hay un efecto negativo sobre la inversión. Es decir, que por eso no se llega hasta ese nivel y' sub 0, sino solo hasta y sub 1. ¿Sí? ¿Sí comprendieron todos el caso? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, en resumen, porque lo que queremos aquí determinar claramente son los efectos de esa política fiscal implementada. En este caso estamos hablando de una expansión del gasto público. Hay efectos entonces en el mercado de bienes, en el mercado de dinero y en el ahorro. Pensemos entonces, empecemos a enumerar los efectos. Pensemos en el mercado de bienes. ¿Qué pasó con la producción? ¿Qué pasó con la producción? Aumentó, licenciada, a Y'. Aumentó. ¿Qué pasó con el consumo privado? Ustedes lo mencionaron por ahí. También aumentó. Aumentó, ¿verdad? Se generaron más transacciones en la economía motivado por la mayor renta. ¿Qué pasó con la inversión privada? Salió afectada. Sí, ¿en qué medida? Disminuyó. Sí, este efecto en realidad no lo podemos determinar. Necesitaríamos más información. Entonces, este efecto es indeterminado. Sabemos que se produce ese efecto de expulsión, pero no sabemos hasta qué medida. Entonces, ese efecto es indeterminado. Veamos el mercado de dinero. ¿Qué pasó con la demanda de dinero por motivo de transacción? ¿Qué vimos que pasó en ese caso? ¿Que aumentaba? Aumentó. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Aumenta. La tasa de interés también aumentó. Y ahora analicemos un poco más allá, ya que tenemos otros elementos. Pensemos en el ahorro. ¿Qué pasó con el ahorro privado? ¿Qué generaron el mayor número de transacciones en la economía? Mayor consumo. Tendría que disminuir, ¿no? ¿Sí, Aníbal? Yo digo que el ahorro privado aumenta por el aumento del ingreso. Sí, exacto, de ahí deriva. Aumenta por el aumento del ingreso, exacto. Y en el caso del ahorro público, ¿qué pasa con el ahorro público? En realidad no disminuiría, ¿no? Bueno, en realidad no podemos determinarlo porque no sabemos en qué situación se encuentra el gobierno. Porque si se realizaron más transacciones en la economía, posiblemente la recaudación aumentó, pero no sabemos si el gobierno se encuentra en una situación de superávit o de déficit. Entonces, es indeterminado el efecto. ¿Sí? Ven el resumen de los efectos, todo lo que deriva de acá, enfocados ya en los efectos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Continúo. Ahora vamos a medir ese efecto de la medida implementada.
Porque aquí les decía desde el inicio, lo relevante es cuantificar, no solo conocer la dirección de la medida adoptada por el gobierno, sino también poder medir. Y eso es lo que usualmente se tiene que hacer. Saber hacia dónde se quiere llegar. Y es un estudio que hacen las autoridades fiscales en cuanto a una medida que implementan. Cada vez que se implementa una medida tiene que haber un estudio al respecto. Entonces partíamos del modelito que veníamos trayendo, el que vimos ayer. Y la demanda agregada dijimos que iba a ser igual a C sub 0 más C sub 1, 1 menos T, porque recuérdense que ya habíamos dicho que los impuestos ahora iban a depender del ingreso. Para apuntar hacia un modelo más realista, C sub 1 por las transferencias, más la inversión autónoma, menos por aquí vemos elementos del mercado de dinero, B por K partido L por Y, más B partido L por la oferta de dinero en términos reales, más el gasto del gobierno. ¿Sí se recuerdan que introdujimos R? ¿Sí lo tienen presente? Sí, licenciada. ¿Qué hacemos después para empezar a cuantificar? Que el efecto sobre la producción va a depender de la variación de la demanda. Entonces, sabemos que podemos invocar esa igualdad donde la demanda agregada donde la DY es igual a D de DA. Aquí estamos trabajando, como lo hicimos el martes, con diferenciación. ¿Sí? Entonces, estos efectos, los que acabamos de describir, porque ahora ya sabemos qué es lo que ocurre. Ahora queremos cuantificar. Entonces, lo que ocurre acá es que podemos determinar que existen dos efectos. Los efectos directos, que son resultados propios de esa medida implementada, en este caso del aumento en el gasto del gobierno. Y por otro lado, podemos también cuantificar los efectos inducidos, que se generan por ese efecto multiplicador. Entonces ya teníamos la definición para la demanda agregada. Entonces, lo que hacemos ahora es, tomando en cuenta lo que tenemos en pantalla, todo esto, que sería el conjunto de información disponible que tenemos. Eso es lo que está reflejando la demanda agregada. La información que tenemos disponible y es el modelo que hemos venido siguiendo. ¿Qué procedería a hacer para medir efectos? Utilizamos la diferenciación. Vamos a medir cuánto varía la demanda agregada cuando varía G. Ese es el objetivo. Lo tenemos acá. Ese es el efecto directo. ¿Cuánto varía la demanda agregada cuando varía el gasto del gobierno? ¿Cuál sería el resultado acá? ¿Dónde tenemos G? Sería 1. Exacto, sería 1. ¿Sí siguieron todos los demás? Y esto equivale... ¿Sí? No sé ¿Sí, si me Emilio? podría repetir sí entendí cómo sacó el 1, licenciada. Solo lo de D, no sé si lo podría repetir. Ya me perdí un poco. La diferenciación. Sí. Como lo que queremos medir es cuánto varía la demanda agregada cuando varía el gasto del gobierno. Eso es lo que nos dice esta parte. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer a través de la diferenciación. ¿Cuánto varía demanda agregada cuando varía gasto del gobierno? Porque estamos analizando esa medida implementada. ¿Qué se hizo? Se aumentó el gasto del gobierno. Sí, estamos claros, Emilio. Sí, muchas gracias, licenciada. Bueno, entonces esto es igual a que digamos que la variación de la demanda agregada es igual a la variación de G. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Transponiendo términos. Sí, Lic. Vaya. Ahora, el otro efecto, decíamos que hay un efecto multiplicador.
que se genera sobre la producción. Entonces eso también hay que cuantificarlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues se determina estableciendo cuánto varía la demanda agregada cuando varía Y. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo nos quedaría? Vean dónde tenemos Y. Tenemos Y acá, acá, acá. ¿Cómo nos quedaría entonces el resultado? ¿Alguien lo tiene? Sería C sub 1 por 1 menos T. A ver, C sub 1 por 1 menos T. Más A. Menos BK partido L. Sí, correcto. ¿A todos los demás les quedó así? Sí, licenciada. Y esto equivale, porque lo que queremos es determinar ese, el efecto sobre la demanda agregada, ¿verdad? La variación. Entonces, si transponemos para determinarlo, nos queda que la variación en la demanda agregada es igual a lo que nos dijo Aníbal, C sub 1 por 1 menos T, más A, menos B por K partido L, 0 corchete por la variación en Y. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, continúo. Entonces, la variación en la demanda agregada va a equivaler a la suma de ambos efectos, los que acabamos de obtener. ¿Sí? Suma del efecto directo más el efecto inducido. ¿Cómo sería entonces? Nos quedaría el efecto directo, variación de G, ¿sí? Más el resultado para el efecto inducido, que sería C sub 1 por 1 menos T más A menos B por K partido L por la variación de Y. ¿Sí? ¿Ven? Eso lo tomé de los resultados para el efecto directo y el inducido. Entonces, la suma de los dos. ¿Qué hacemos después? Después podemos invocar que la variación en Y es igual a la variación en la demanda agregada. ¿Qué obtenemos entonces? Si decimos que la variación en Y es igual a la variación en la demanda agregada, nos quedaría que la variación en Y es igual. ¿A qué sería igual? ¿A qué sería igual si invocamos esta condición? ¿A qué sería igual? ¿Alguien por ahí? Sí, alguien que lo vea, porque ni siquiera hay que hacerlo, solo hay que verlo. Alguien que lo vea. Emilio, ¿usted lo ve? No, licenciada, disculpe. Francisco. No, licenciada, estoy así como que ¿dónde? Y sería igual a DG más y todo lo que tenemos ahí, ¿no? Exacto, sí, lo tenemos acá.
esta es variación de la demanda agregada. Y si invocamos esa condición, entonces, aquí estamos diciendo esto, ¿verdad? Que la variación en Y es igual a la variación en la demanda agregada. Entonces, ¿cómo nos queda la variación en Y? Usted, entonces ya lo vio, ¿verdad, Emilio? Sí, licenciada. Es igual a todo esto, ¿verdad? Sí. Entonces lo copio. ¿Sí? Hasta ahí ya lo vieron, ¿verdad? Simplemente invocando la condición, pues ya habíamos determinado la variación en la demanda agregada a través de la suma de los dos efectos. Ahora reordenemos. Reordenemos todo lo que tenemos en azul arriba. ¿Y qué es lo que hacemos? Porque vamos a seguir los mismos pasitos que seguíamos antes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué se les ocurre para reordenar? ¿Qué hacíamos cuando no estábamos usando diferenciación? ¿Sí, Aníbal? Pasamos la Y al lado izquierdo. Exacto, pasamos todo lo que tiene Y del lado izquierdo. Vemos dónde está Y. De Y. Muy bien, de Y ya lo tenemos del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda variación de Y menos esta otra que tenemos acá, de Y por C sub 1 por 1 menos T más A menos BK partido L igual a G. Variación de G, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada. Luego, ¿qué hacemos? Aplicamos factor común, ¿verdad? Podemos aplicar factor común porque ese fue el propósito de aislar todo lo que tiene Y. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a ver, alguien que me ayude. ¿Cómo nos quedaría? ¿Alguien distinto a Aníbal? Sería de Y multiplicado. Vamos a ver. De Y multiplicado. Por 1 menos 1. 1 menos 1. O sea, 1, de ahí menos 1. ¿O no? ¿Sí? Multiplicado. ¿Por qué el menos 1? Por el menos de Y que está ahí, ¿no? Pero tenemos el 1. Ajá. Pero, sí, tenemos un menos 1. Pero entonces nos queda menos C sub 1 por 1 menos T. Sí, pues. ¿Sí? Sí, pues. Sí, Ajá. sí. Luego, ¿qué más? Menos A más... Menos o más, porque teníamos un negativo. Menos, porque más por menos, menos. ¿O no? El A tiene más, ajá, más. Sí, yo digo que es menos, licenciada. No sé si tal vez alguien me puede ayudar. ¿Sí? ¿Alguien No más? estoy equivocado. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos esté siguiendo? ¿Aníbal? ¿Seguiría siempre la A positiva, licenciado? Sí. Esa, y el resto queda igual también, ¿verdad? Queda menos. ¿Sí? ¿Sí les queda así? Para los que lo están haciendo. Licenciada, ¿podría explicarme por qué queda con el mismo signo? Bueno, si tenemos acá, venimos de aquí arriba.
Acá es donde aplicamos el factor común. Vamos a tomar de y, lo tenemos aquí y lo tenemos acá, ¿verdad? Sí, entonces vamos a tomar de y. Aquí tenemos el 1, aquí también tenemos el 1. 1, ajá, menos C sub 1 porque está dentro del corchete, menos C sub 1 por 1 menos T, ¿sí? No sé si lo ve. Sí, licenciada. Sí, ahora ya lo veo. ¿Ya lo vieron? Ya, gracias, Lee. ¿Sí, Aníbal? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Ahora despejemos para la variación de y. Entonces queremos determinar la variación en y. ¿Cómo nos queda? Todo lo que está en corchetes se pasa a dividir. A de G. Todo lo paso a dividir, ¿verdad? 1 menos C sub 1 por 1 menos T más A menos B K partido L. Sí, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí nos falta algo. Que pasamos del lado derecho todo lo del corchete. ¿Y qué teníamos arriba del lado derecho? El de G. Ujú. Ya está bien. Dejémosle aquí 1 y aquí entonces multiplicado por la variación de G. ¿Sí? Entonces quedemos ahí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué identifican? Un multiplicador, ¿no? Multiplicador. Exacto. Identificamos el multiplicador del gasto público. ¿Sí? ¿Se recuerdan que habíamos hecho un análisis de signos? Decíamos que toda esta parte es positiva. ¿Qué pasa con esta parte? O sea, Licenciada, disculpe porque ahí sí le dio negativo el A. creo que lo escribí mal. Ahí está. De cualquier forma, revísenlo y me comentan cómo les queda, ya cuando lo hagan despacio. Yo lo hice despacio, licenciada, a mí sí me había quedado negativo como lo tenía en su diapositiva. ¿Y los demás, cómo les quedó? Pues me comentan el día siguiente cómo les quedó. Vamos a revisarlo. Bueno, entonces decíamos que el corchete más pequeño es positivo. Sabemos que el multiplicador es positivo o negativo. Es Positivo. positivo. Es positivo, vaya. Entonces ahora lo que tenemos que saber es cuándo es mayor que 1, ¿verdad? ¿Cuándo sería mayor que 1 el multiplicador? Que eso lo vimos antes. ¿Se recuerdan, no? ¿Qué pasa si C sub 1 por 1 menos T menos A es mayor que BK partido L? El multiplicador sería mayor a 1. El multiplicador entonces es mayor a 1. Sí, estamos de acuerdo. Es parte de lo que decíamos anteriormente, que el multiplicador
es positivo, pero no necesariamente mayor a 1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, sigamos. Pensemos en qué pasa con el ahorro público cuando aumenta el gasto del gobierno, porque decíamos que es indeterminado el efecto, decíamos a simple vista, ¿verdad? Que es indeterminado. ¿Lo ven acá? Lo dejamos señalado. Ahorro público, decíamos que el efecto es indeterminado. Entonces ahora podemos analizarlo. Cuando hablamos de ahorro público, ¿de qué estamos hablando? Llamémosle al ahorro público, como le llamamos antes, S sub G. Ahora ya sabemos que los impuestos dependen del ingreso, ¿verdad? Entonces sabemos que existe esa relación C por Y. ¿Y qué le restamos a los ingresos del gobierno? Las transacciones y el gasto. Exacto. Le restamos su gasto y las transferencias. Le restamos las transferencias. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos? ¿Cuál sería el efecto directo? Estaríamos hablando de lo que varía ese ahorro público cuando varía G. Recuérdense la medida que estamos analizando. El efecto inducido para este caso sería lo que varía el ahorro público al variar Y. ¿Qué hacemos ahora para cuantificar? Entonces, si sabemos que tenemos esto, lo voy a copiar otra vez aquí para que no nos quede tan lejos. Sí. Bueno, determinemos el efecto directo primero. ¿Cómo medimos ese efecto directo? Veámoslo acá arriba. ¿Cómo medimos ese efecto directo? Sí, les acabo de decir que es lo que varía el ahorro público cuando varía G. ¿Cómo lo determinamos? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Con temor a equivocarme, licenciada, derivando G. Saber derivando G con respecto a ese G. Bueno, sería, veamos, sería cuánto varía el ahorro público cuando varía el gasto del gobierno. Así sería la relación. ¿Qué nos queda? Menos 1. Nos queda menos 1. Queremos determinar la variación en ese G, entonces sería igual a menos la variación en G, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, ¿cómo determinamos el efecto inducido? Si sabemos que lo que queremos medir es cuánto varía el ahorro público cuando varía Y, ¿cómo lo determinamos? Sin temor a equivocarse, como dice Emilio, ¿cuál sería? ¿Cómo sería el planteamiento? ¿Auri? Licenciada, todavía lo estoy viendo. ¿Todavía está pensando? Va. Sí, Jacqueline. Podría ser DSG dividido de Y. Sí. Sí, ¿cuánto varía el ahorro público cuando varía Y? ¿Qué nos quedaría? T. Nos quedaría T. Entonces, determinamos la variación en el ahorro público, que es equivalente a T por la variación en Y. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora sí veamos la suma de ambos. ¿Cómo nos queda la suma de ambos? Nos queda variación en el ahorro público es igual a este menos la variación en G más el efecto inducido, es este que tenemos acá arriba, más T por la variación en Y. ¿Qué tenemos ahí? Vean bien lo que obtuvimos. ¿Qué información tenemos ahí? ¿Algo que les llame la atención? Vean bien. Existe déficit o no. Pues no, lo que tenemos acá, vean bien, tenemos la variación en Y. Y esa ya la habíamos determinado, ¿verdad? Porque estamos siguiendo el mismo ejemplo. Ya habíamos determinado la variación en Y. ¿Qué procede entonces? Entonces sabemos, voy a dejarlo aquí más cerca. Sabemos que la variación en Y es igual a 1 partido 1 menos C sub 1 por 1 menos T. Bueno, vamos a revisan si estos signos están bien. Yo lo voy a revisar más tarde. Sí, licenciada, así queda la A negativa y positiva en vez de cada partido L. Entonces sí lo teníamos bien acá, ¿verdad? Ajá, sí, ahí está bien. ¿Dónde está mal? Así, ¿verdad? Sí, licenciada. Ese se queda normal porque fue antes de que operáramos. Ah, bueno. Sí, ¿verdad? Ya me emocioné. si esa era la duda, Liz. Sí. Ok, perfecto, sí. Entonces sí, siempre díganme, señálenme cuando no les haga sentido algo.
Entonces este sí está bien. A negativo y más BK partido L, sí. Entonces sabemos que la variación en Y es igual a eso. Sí, llamémosle para no tener tanto. Llamémosle alfa de G al multiplicador. Y ese alfa de G va a ser igual a 1 partido 1 menos C sub 1 por 1 menos T menos A más B por K partido L. Ese sería el multiplicador. ¿Sí? Entonces, decimos que la variación en el ahorro público es igual a, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos la variación en G más T Multiplicado por alfa de G, ¿no? ¿O cuál es ese signo, hijo? sí, alfa de G. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, licenciada. ¿Qué podemos hacer ahí? Todavía no hemos terminado. ¿Qué podemos hacer ahí? Para operar. Factor común de G. Sí, podemos aplicar factor común. ¿De factor común de qué, Emilio? De G, licenciada. ¿Será de G? Bueno, entonces decimos que apliquemos factor común de G. ¿Cómo nos queda? Nos queda así, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, licenciada. ¿Sí les quedó igual? ¿Qué conclusiones podemos obtener? Pero como no tenemos valores. Entonces, ¿qué pasa si T por el multiplicador es menor a 1? ¿Qué pasaría en el escenario que venimos trabajando? Porque partimos de un aumento en el gasto público. ¿Qué produciría un aumento en el gasto público en cuanto al ahorro? Reduce el ahorro público. Reduce el ahorro público, exacto. Y también podríamos obtener un resultado para cuando T por el multiplicador es mayor que 1. En este caso, un aumento de G va a aumentar el ahorro público. Entonces ya podríamos determinar si tuviéramos esa información. ¿Se dan cuenta? ¿Dudas acá? ¿Todo claro? Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Los demás? Licenciada, yo solo quería preguntarle que si tuviéramos dudas de esta clase, por ejemplo, Perdón, no le escuché, permítame. Sí, dígame. sí, licenciada, y que si en la próxima clase habrá un tiempecito para expresarle nuestras dudas sobre este tema. Sí, pero tiene que ser una duda muy puntual porque se dan cuenta que usamos toda la clase para desarrollar este problema. Entonces tiene que ser una duda bastante puntual.
Que yo prefiero que me pregunten durante la clase para no seguir avanzando. Pero sí, claro, si tienen dudas, siempre pueden plantearlas. Sí, Auri. Muy bien, Lick, gracias. Sí, que vamos a ver el martes. Ustedes tienen examen el lunes, ¿verdad? Entonces, el martes vamos a seguir este procedimiento, pero para la política monetaria. ¿Sí? ¿No hay comentarios o dudas? Lo dejamos hasta acá.